Buenas tardes, les saluda el pastor Héctor. Bienvenidos a este tiempo de reflexión bíblica, en la cual vamos a estar meditando acerca de la epístola de Pablo a los Efesios, que junto con la de Colosenses, Filipenses y Filemón forman las llamadas cartas de la prisión. Esto es porque Pablo las escribió desde su prisión en Roma en el año 60 después de Cristo. Esta carta especialmente nos habla del gran amor de Dios por aquellos que creen en Él. De tal forma que nos habla de la redención, de cómo hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir a través del Señor Jesucristo. Nos habla también de la reconciliación de ambos pueblos, tanto el pueblo judío como el pueblo gentil en Cristo, y que ahora forman algo que se llama iglesia. Aparte de esto, esta carta, al igual que todas las cartas de Pablo, tiene dos partes esenciales, la parte teórica o la parte doctrinal más bien y la parte práctica. Cuando hablamos de la parte doctrinal, tenemos que estar hablando de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y en base o con resultado de esta obra, las personas deben de actuar, los creyentes deben de llenar su vida de amor y tienen que trascender entonces a las nuevas generaciones o a las personas con las cuales conviven a través de ese amor, mostrando lo que Dios ha hecho en sus vidas y cómo las ha transformado también. Pues muy bien, entonces vamos a dar inicio a esta carta. A propósito, al momento de estar hablando de Efesios, tenemos que estar recordando que esta comunidad se asienta en la ciudad de Éfeso. Y Éfeso es aquella ciudad en la cual había un templo a la diosa Diana de los Efesios. Eso lo podemos leer en el libro de los Hechos. Y a este lugar Pablo llegó y estuvo 3 años. Se establece entonces una iglesia en ese lugar. Pero en ese lugar existía el culto a Diana de los Efesios, pero no solamente a ella, sino a Afrodita. De tal forma que estos cultos traían consigo algún tipo de perversión o muchas perversiones de tipo sexual, licenciosas. En aras de estas diosas se hacían prácticas, tenían prácticas que terminaban en esas orgías, verdaderas orgías, a veces heterosexuales, a veces homosexuales. Todo tipo de perversiones había en esos lugares. Bueno, en ese lugar Pablo predicó, se forma una iglesia y muchas de las personas que habían pertenecido, que eran afines a estos cultos, habían salido de ellos y ahora habían entregado su vida a Jesucristo y habían probado entonces la diferencia entre estar en Cristo y no estar, lo que era su vida anterior. Bueno, de esto nos habla la epístola de Pablo a los Efesios y vamos a leer entonces los primeros 14 versículos y vamos a estar meditando en ellos. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, y en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el del designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también tenemos vosotros, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hablemos de los primeros versículos y comencemos con el versículo 3, donde dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que hace Pablo es dar gracias a Dios, es una alabanza y bendice a Dios por lo que Él ha hecho. ¿Qué ha hecho? Pues dice, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,
según nos escogió en Él, es decir, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Antes de continuar con esto, esta palabra en Cristo o en Él aparece continuamente en esta epístola y nos habla de que en Cristo o en Él es que somos bendecidos por Dios. Cristo es el centro de la bendición de Dios. Su redención, su vida dada en la cruz del Calvario es nuestra bendición y por Él es que hemos sido bendecidos. Por eso en Él, en Cristo, en Él, en Cristo, continuamente se repite en esta epístola y lo vamos a estar viendo. Entonces dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cuando habla de toda bendición espiritual, nos está hablando de toda bendición. Y cuando estamos hablando de toda bendición, quiere decir que no comprendemos en estos momentos cuál es toda la bendición. El día de hoy, sin duda, usted se siente afortunado o usted se siente gozoso de ser bendecido por Dios, ser bendecido en su vida, ser bendecido en su familia, ser bendecido ahí en donde usted está. Porque Dios le ha bendecido, Dios ha bendecido a cada uno de nosotros. Sin duda no es lo mismo antes de Cristo que después de Cristo. Antes a lo mejor vivíamos en adicciones, a lo mejor antes vivíamos en fornicaciones y adulterios, antes vivíamos una vida mala con nuestras familias, nuestras vidas se estaban destruyendo. Sin embargo, ahora que estamos en Cristo, la bendición está con nosotros y las cosas han cambiado también para nuestra vida. Entonces estas son parte de las bendiciones, pero aquí dice toda bendición. Toda bendición. Es decir, no hay una bendición que falte. Y quiero decir que no conocemos cuáles son todas las bendiciones de Dios. No sabemos cuál es toda la bendición de Dios. Aún no lo sabemos. Hoy gozamos de parte de esa bendición, pero no sabemos cuál es toda la bendición de Dios. Ahora, es una bendición espiritual y qué importante es que esta bendición sea espiritual, porque muchas personas están pensando en las bendiciones materiales, en el dinero, en la fama. Sí es cierto, pero todo eso al fin y acaba. Pero cuando tenemos la bendición espiritual, tenemos en nuestra vida paz, esa paz que el mundo tanto necesita en estos momentos. Y esto viene solamente a través de la bendición espiritual. Y damos gracias a Dios por esas bendiciones espirituales que han venido a cada uno de nosotros. Entonces dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Noten, nos bendijo, nos bendijo. Esto quiere decir que desde antes de la fundación del mundo ya nos había bendecido. Ya habíamos sido bendecidos antes de la fundación del mundo. Ahora, ni usted ni yo existíamos antes de la fundación del mundo. Sin embargo, en la mente de Dios siempre hemos existido. ¿Y desde cuándo está la mente de Dios? Pues desde que Dios existe. ¿Y desde cuándo existe? Desde siempre. Es decir, la bendición para nosotros ha sido siempre, todo el tiempo. Siempre usted y yo hemos estado puestos o hemos estado presentes en la mente de Dios y estamos presentes para bendecirnos, para darnos toda bendición. En su mente hemos sido bendecidos y Él ha determinado ya bendecirnos en Cristo desde los lugares celestes. Así es que, a pesar de que usted y yo pudimos haber nacido hace determinados años, usted está en la mente de Dios, ha estado siempre. Su historia de bendición para usted ha estado siempre en la mente de Dios. Y esto es, por eso Pablo dice, bendecimos a Dios porque esto ha sido posible así. Entonces nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Y esta es la primera bendición, santos y sin mancha. Bueno, se esperaría que el cristiano fuera una persona sin mancha, fuera una persona pura, fuera una persona que buscara la santidad en su vida. Y eso es cierto, lo tiene que hacer indiscutiblemente. Pero esto comienza con la iniciativa de Dios. Es decir, nosotros no pudimos haber comenzado esta carrera de santidad si Dios no lo hubiera iniciado en nosotros. Nosotros no podemos buscar esa santidad de nuestra vida si Dios no hubiera quitado nuestras manchas. Y esto lo hizo en la cruz del Calvario. Así es que por eso dice en Cristo, la primera bendición que tenemos es podernos acercar a Dios, porque hay que recordar que nadie se puede acercar a Dios por su pecado. No lo podemos hacer. ¿Qué es lo que Dios quiere de los seres humanos? Dios quiere la perfección, pero sucede que los seres humanos no somos perfectos. Hemos pecado, fallamos delante de Dios y eso nos separa del amor, eso nos separa de Dios, no de su amor, nos separa de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron
están destituidos de la gloria de Dios. Sea un pecado, sean 10 pecados, sean los que sean, estamos destituidos de la gloria de Dios porque Dios no puede tolerar el pecado en su presencia. Pero para hacer esto, entonces Él nos tiene que limpiar. Y dice que Él es el Cordero de Dios. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que ha quitado su pecado y que ha quitado entonces también mi pecado. Y entonces podemos acercarnos al Padre. Es como aquellos judíos que llevaban entonces sus corderitos sobre sus hombros a aquel templo y llegaban al templo judío y entonces el sacerdote judío hacía que estas personas pusieran sus manos, los oferentes pusieran sus manos sobre el cordero, confesaran sus pecados, todos sus pecados, y habiendo terminado de confesar todos sus pecados, entonces le daban un cuchillo para que degollara su cordero, poner las manos sobre el cordero y sentir cómo el cordero se estremecía muriendo bajo sus manos. Y entonces la persona que ofrecía el cordero podía comprender cuál era el peso del pecado. El peso del pecado es muy grande, sumamente grande. Dios aborrece al pecado y tanto lo aborrece que el precio del pecado es la muerte. La paga del pecado, dice el libro de Romanos, es la muerte. Pero más adelante nos dice que la gracia de Dios, el regalo de Dios, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, cuando aquí la palabra de Dios nos está diciendo que somos santos y sin mancha, quiere decir que Él es el Cordero de Dios que ha quitado nuestra mancha. No tiene que ver tanto con lo que nosotros hacemos, que es bueno hacerlo, sino más bien con lo que Él inicialmente hizo por nosotros. Hay que recordar que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces lo primero que hace Jesucristo es acercarnos al Padre. Y ahora este obstáculo que era el pecado, Él lo ha quitado, lo ha borrado y ahora nos podemos acercar al Padre y podemos estar en su presencia porque somos santos. Santos quiere decir escogidos, escogidos para Dios. Hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Para que fuésemos santos y sin mancha. Fuimos santos y sin mancha en el momento que Cristo murió también por nosotros. Ahora dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Segunda bendición. Estamos hablando de bendiciones. La primera es que Jesucristo, en el momento en el que Él murió, nos ha redimido con su sangre a cada uno de nosotros, pero además somos adoptados hijos suyos. Dice que podemos decirle a Dios, papito, podemos acercarnos a Dios y podemos decirle, Padre nuestro, eres mi Padre, aquel que está cerca de mí, aquel que en todo momento y en todo instante me bendice. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Esto es lo que Jesucristo también hace. No solamente nos acerca a Él, no solamente quita nuestro pecado, sino que además de todo esto, dice que nos hace sus hijos. Ahora somos sus hijos y podemos presentarnos como sus hijos y podemos llamarle nuestro Padre. Así es que esta es la segunda bendición. Papito, papito, gracias a nuestro Señor, aquel que tiene todo el poder y que tiene toda la gloria, también es mi Padre y me puedo acercar a Él en los momentos a veces más difíciles de nuestra vida. Entonces dice, somos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. En dos ocasiones menciona la gracia. En el versículo 6 dice la alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, es gloriosa su gracia. Es algo grande su gracia. Y más adelante dice las riquezas de su gracia. Vuelve a enfatizar la grandeza de la gracia de Dios. Y la gracia es algo que no merecemos. Ni usted ni yo lo merecíamos, pero Él quiso hacerlo. Él nos lo quiso dar y lo hizo en la cruz del Calvario. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros, la gracia que hizo sobreabundar sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer. Noten esto, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Había un misterio. La voluntad de Dios antes de que Jesucristo viniera era un misterio. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, en el cual había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de los que están en los cielos como las que están en la tierra. Es importante porque nos habla de la dispensación de los tiempos, el cumplimiento, la dispensación del cumplimiento de los tiempos en Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús viene,
hace completo el plan de redención. Hay que recordar que inicialmente las personas iban al templo y sacrificaban a sus corderos, y esos corderos morían en lugar de la persona, como habíamos dicho hace un momento. Sin embargo, en estos momentos tenemos que pensar que el Cordero de Dios quita los pecados, no solamente de los judíos, sino quita los pecados del mundo. Quita todo el pecado del mundo. Él es entonces ese Cordero de Dios. Y bueno, entonces en ese Cordero de Dios dice, se ha reunido todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y entonces nos ha dicho el tiempo se ha cumplido. Antes las personas no comprendían bien lo que era la salvación. Sí, llevaban su cordero y decían, bueno, se preguntaban, ¿es a través de este cordero? ¿Es a través de matar a este cordero que yo tengo la salvación? Bueno, ellos lo creían así y así lo hacían. Sin embargo, no se daban cuenta que el cordero apenas era una sombra de lo que iba a ser el cordero de Dios más adelante. Que en realidad las personas no eran salvas a través de sacrificar a ese cordero, sino a través de creerle a Dios su solución. Pero todos esos pecados eran guardados para cuando el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo viniera y muriera. Entonces, en la cruz del Calvario, todos los pecados de todos los hombres que han creído en Él, sea Abraham, sea David, sea Isaías, sea cualquier persona, cualquiera de ellos, entonces son rescatados en Cristo. Por lo tanto, cualquier persona, cualquier ser humano de cualquier edad es rescatado en Cristo. Por eso dice que ahora es el cumplimiento de los tiempos. Antes no se sabía esto, pero ahora a través de Jesucristo ha sido posible. A través de la redención en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, esto ha sido posible. Por lo tanto, entonces se ha cumplido el tiempo. Jesucristo nos da el plan de redención completo. Ahora sabemos perfectamente bien cómo es ese plan de redención. Sabemos perfectamente bien cuál ha sido el plan de Dios para los seres humanos, el gran amor de Dios para aquellos que creen en Él. Entonces, bueno, ha reunido todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Hoy sabemos este misterio. Nos ha sido dado a conocer este misterio que en la antigüedad no se sabía. Las personas en el Antiguo Testamento no tenían claro, pero ahora en Cristo sabemos que ese Cordero ha muerto por cada uno de nosotros. Vamos a terminar esta reflexión. El versículo 11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Noten, esta es otra bendición. La primera bendición es tener redención en Cristo. La primera bendición es ser santos y sin mancha. La siguiente bendición es ser hechos adoptados, hijos suyos. Ahora tenemos una tercera bendición y esta es la herencia. Hemos recibido una herencia. Son parte de las bendiciones. Recuerde que al principio dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y ya estamos viendo algunas de estas bendiciones. Y la siguiente bendición es la herencia. Herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Quiénes reciben esta herencia? ¿Quiénes son hijos de Dios? ¿Quiénes son redimidos? Aquellos que han creído. Otra vez, podemos pensar en haber creído. Abraham creyó y le fue contado por justicia, pero también fue redimido en Cristo. Más adelante, aunque él no lo sabía, sus pecados fueron redimidos también en la cruz. Pero ellos creyeron y nosotros hoy creemos que Jesús ha venido, que Jesús es el Hijo de Dios, que ha venido a cada uno de nosotros, nos da a conocer cuál es el plan de Dios, nos da a conocer la voluntad de Dios, muere por nosotros, resucita por nuestra justificación, está intercediendo por cada uno de nosotros y también en su momento se le dará toda la gloria y todo el poder. Hoy lo tiene, pero se le dará toda la gloria, toda la honra y todo el poder. En eso entonces creemos nosotros. ¿Para quién son estas bendiciones? Para quienes creemos que Jesucristo ha venido
ha muerto por nosotros y ha resucitado también para nuestra salvación. Muchas personas creen en Cristo. En el Islam se puede creer en Cristo. Los budistas pueden creer en Cristo, pero pueden creer como un iniciado, como un iluminado o como un profeta. Nosotros creemos en Jesucristo como el Hijo del Dios viviente, como el Mesías que ha venido a reconciliarnos con el Padre y que resucita y tiene todo el poder y toda la honra. Entonces, somos para alabanza de su gloria, nosotros los que hemos esperado en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, otra vez en Él, la palabra en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hemos sido sellados. Hemos sido sellados. Y cuando alguien tenía una posesión, la sellaba. Entonces nosotros somos posesión de Dios. Y somos posesión de Dios en Cristo. Él nos ha comprado y nos ha redimido. Y ahora somos suyos. Y cuando dice somos suyos, sí, nosotros tenemos una obligación hacia Él. Pero lo primero que hay que ver es lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Para qué somos suyos? ¿Por qué somos suyos? ¿Por qué quiere que seamos suyos? Porque nos ama, para amarnos. Por eso quiere que seamos suyos. Entonces Él ha puesto y dice que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque hemos sido sellados. Somos propiedad ahora de Él, por lo tanto nada nos puede arrebatar de su mano. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Nada, ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni muerte, ni desnudez, ni peligro, ni espada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él nos ha sellado con el Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu Santo de la promesa y por eso usted actúa como actúa, porque el Espíritu Santo le dice cómo actuar y a través de esto usted ha tenido grandes bendiciones en su vida, en su familia, y Dios ha traído grandes bendiciones y Dios le ha hecho a usted acepto también en el amado. Y damos, mis hermanos, gracias a Dios por ello. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, es la promesa. Apenas estamos iniciando. Esto no ha concluido. Apenas esto es una promesa. Por eso cuando iniciábamos esta reflexión, estábamos diciendo con toda bendición espiritual. Y nosotros decíamos, no conocemos aún cuál es toda esa bendición espiritual. No lo conocemos, no lo sabemos. Si usted piensa que hoy tiene grandes bendiciones de Dios, quiero decirle que aún no conocemos toda la bendición. Hoy solamente tenemos el principio, hoy tenemos solamente la promesa. Hoy hemos sido sellados y nos dice, yo lo voy a cumplir. Ese sello quiere decir, yo soy fiel a mi promesa y yo lo voy a cumplir en ti. Aquello que ha sido en estos momentos bendecido, pero aquello que ni siquiera sabes, ni siquiera te imaginas lo que yo voy a hacer por ti. Y dice que es las arras. Las arras es una promesa, que es las arras de nuestra herencia. ¿Hasta qué? Hasta la redención de la posesión adquirida. Así es decir, vamos a ser poseedores. Vamos a ser poseedores de esa posesión adquirida. Vamos a tenerlo todo en su momento, en su instante. Hoy solamente tenemos las primicias. Hoy solamente tenemos el inicio. Hoy solamente tenemos la primera parte. Y si usted piensa que ha sido bendecido en Cristo y que usted tiene grandes bendiciones, quiero decirle algo más. Esto aún no ha terminado. Y puede ser, y mucho me atrevo a decir, que aún viene lo mejor en nuestras vidas. Pues la primera parte de Efesios nos habla del gran amor de Dios. Un amor que es desde antes de la fundación del mundo. Desde que Dios es Dios, determinó bendecirte. Desde que Dios es Dios, determinó limpiarte, hacerte su hijo. Desde entonces Dios lo hizo así, hacerte un heredero con su Hijo, coheredero con su Hijo, y gozar de todas las bendiciones espirituales en Él. Desde entonces, desde ese tiempo, Dios te ha prometido y Dios ha querido que tú seas bendecido. Muchas veces nos preocupamos. ¿Qué sucederá mañana? ¿Qué pasará mañana? ¿Qué pasará con esta enfermedad? ¿Qué pasará con la economía? ¿Qué pasará con todo lo que está alrededor nuestro? ¿Qué sucederá con todo esto? Bueno, pues quiero decirte que tu vida está escondida en Cristo. Quiero decirte que desde antes de la fundación del mundo, Dios conoce cada parte de tu vida. Dios ha determinado cada parte de tu vida. Y Dios ha determinado bendecirte en cada parte de tu vida y que tu vida sea una vida llena de bendición. Esto es bello. Esto es bello porque tu historia, Dios la sabe.
cada momento de ella. A veces nos angustia qué pasará el día de mañana. A veces nos angustia qué pasará el siguiente mes. Cuándo terminará esta pandemia? ¿Qué sucederá con nosotros? Bueno, hay que estar conscientes, hay que estar plenamente conscientes de que alguien lo sabe, porque tu historia y mi historia, a pesar de las dificultades, están en Dios. Y Dios ha querido algo, y Dios ha prometido algo, y nos ha sellado con eso, y es darnos toda bendición espiritual. Y Dios tiene para nosotros grandes bendiciones. Pase lo que pase en nuestra vida, suceda lo que suceda en nuestra vida, ni siquiera la muerte nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que Dios tiene lo mejor. Tu vida, mi estimado hermana, tu vida, mi estimado hermano, mi estimada hermana, tu vida ya ha sido bendecida, ya ha sido bendecida. Y aunque tú no sepas lo que va a pasar mañana, también hay bendición mañana y pasado mañana y el siguiente mes y el siguiente año. Hay bendición porque Dios ya lo ha determinado así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido ya desde antes de la fundación del mundo y hoy tenemos una parte de la bendición y todo lo demás de nuestra vida hay bendición. Decía un gran hombre, lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Y esto es cierto. El hecho de que Dios esté con nosotros garantiza de que nuestra bendición siempre, toda la vida, estará allí. Así es que mi hermano, adelante con nuestra vida. Adelante, porque Dios no ama. Dios nos ama. Dios le ama. Somos sus hijos. Nos ha redimido y nos tiene grandes riquezas espirituales, las cuales usted y yo ya hemos comenzado a gozar, pero esto apenas es el principio. Que Dios nos bendiga y Dios nos guarde.